directa de Salamanca. Sí, tenemos la suerte de escuchar hoy a María Gajate Bajo, profesora de la Universidad de Salamanca, doctora en Historia Contemporánea por esta misma universidad, con la tesis El impacto de la guerra de Marruecos en Salamanca de 1906 a 1905, tesis doctoral que mereció el premio extraordinario de doctorado en 2012. Como he dicho, profesora del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de esta universidad, miembro del Consejo de Redacción de la revista Alcores y de la Asociación de Historia Contemporánea. Además, es fundadora de la Asociación Española de Historia Militar y, bueno, colaboradora de diferentes revistas, y así pues tiene bastantes publicaciones relacionadas con las campañas de Marruecos y la cuestión marroquí, sobre todo en relación a su impacto social en España, en Salamanca en concreto, y también a través de la prensa y de la opinión pública en general. Es autor de obras como Las campañas de Marruecos y la opinión pública, Ni contigo ni sin ti, un título muy seductor, La africanidad en el discurso de los militares africanistas, Berenguer y la campaña de Sawen. Tiene también muchas más colaboraciones en revistas y en concreto trae esta tarde una intervención, por supuesto, sobre la revista de las tropas coloniales y su relevancia histórica, en concreto desde el hecho del desembarco de Alhucemas. Con ella les dejo y espero que disfruten. Buenas tardes, perdón por el retraso, misterios de la informática, no sabemos qué ha ocurrido porque con un ordenador no ha habido problemas, pero con el primero sí. Voy a colocarme más cerquita al micro. Voy a intentar hacer una presentación rápida del periodo que me interesa analizar de la revista, no me quiero solapar con otros ponentes y luego ya me meteré más en harina. La aparición de la revista de tropas coloniales se enmarca dentro de un proceso de eclosión bibliográfica en los años 20 que reflexiona sobre el protectorado, destacándose los trabajos de autores tales como Tomás García Figueras, el vizconde de Deheza, Ernesto Jiménez Caballero o López Rienda. Son años en los que para España el RIF era una auténtica obsesión y las obras de todos estos autores sirven para edificar un corpus literario de carácter profundamente intervencionista que tiene su contrapunto, su contraimagen en los escritos de otros pensadores, periodistas, por ejemplo, es el caso de Prieto en El Socialista o de Unamuno, si pensamos en el caso del Mercantil Valenciano. Muy rápidamente, la revista de tropas coloniales aparece bajo el patrocinio de la Liga Africanista en Ceuta, enero del 24, impresa en la editorial Hércules bajo la dirección de Queipo de Llano, y marca todo un hito en la configuración del imaginario africanista, así como en la consolidación de unas pautas de actuación para los oficiales. En su etapa fundacional, y me estoy refiriendo sobre todo al periodo de 1924 y 1925, que son los años que a mí me interesan, conoce un periodo muy convulso. Apenas se anticipó unos meses al repliegue de Sawen y esta operación estuvo a punto de hacerla desaparecer. En la retirada murió su editor, Arturo Sierra, también murió el gerente y redactor jefe, el comandante José Valdés y muchas otras personalidades. La revista dejó de publicarse durante los 3 últimos meses del 24, reaparece en enero del 25 ya bajo la dirección de Francisco Franco y sigue al mando hasta julio del 36, al menos nominalmente. La revista experimenta varios cambios nominales a lo largo de su historia. Desaparece en julio del 36, reaparece a principios del 42 y algunos años después se incorpora al CSIC como altavoz del Instituto de Estudios Africanos. En cuanto al contenido, ya se ha hablado en la ponencia anterior. El contenido varió dependiendo del momento.
con un tono marcadamente intervencionista en los 2 primeros años y luego evoluciona para posicionarse en defensa de la hermandad hispanoárabe. Hasta cierto punto pudiera pensarse que en la revista conviven 2 almas. Por un lado estarían los intelectuales que representan el africanismo español, me refiero a Benumella, Arqués o García Figueras, y de otro lado estarían los militares que luego encabezarían el 36. Queipo, Varela, Mola y Franco. Hay que pensar que el ejército expedicionario que entonces combatía en Marruecos tenía la piel muy sensible y hay que entenderlo porque se sentían, y no sin razón, como un chivo expiatorio. Sabían que la depuración de las responsabilidades políticas avanzaba con muchísima más lentitud que las militares y en ese sentido necesitaban dotarse de un arma con la que exponer sus argumentos y reclamar una política más eficaz en el protectorado. La revista encontró una muy cálida acogida, tanto aquí como en Melilla, pero también fue igualmente cálida esa acogida en la península e incluso en el exterior, porque tenemos conocimiento de que se enviaba regularmente, por ejemplo, a la Embajada de Francia. ¿En qué contexto nace? Pues nace poco después del golpe de Estado de Primo de Rivera, que se produjo en una atmósfera marcada por el hartazgo y por la amargura. Por un lado, Cataluña constituía una fuente inagotable de quebraderos de cabeza por los problemas que planteaba continuamente de orden público, aunque no es la cuestión que aquí nos interesa, pero sí que siempre debe ser tenida en cuenta. Y por otro lado, y esto sí que ya nos interesa, nace en el contexto de que la deseada implantación de un protectorado civil en Marruecos ha llegado a un callejón sin salida. Es cierto que la liberación de los cautivos de Abdelkrim había supuesto un alivio para los familiares, pero toda una ofensa para los africanistas, los 4 millones de pesetas famosos. El sueño de imponer la civilización sin recurso a las armas les sonaba a pura milonga. Es curioso, pero en este sentido coincidían, por ejemplo, estando en las antípodas ideológicas, con Unamuno. Ambos sentían absoluto desprecio hacia esa idea del protectorado civil. Y además es que parecía que los acontecimientos del momento venían a darles la razón, porque la realidad eran los combates de Tisiasa, donde de día en día se impedía el normal habituallamiento de la posición, no lo permitían los rifeños. La relación inicial entre Primo de Rivera y la oficialidad africanista fue muy, muy compleja y en absoluto fluida. El apoyo que el ejército colonial le prestó, de hecho, a primera vista puede resultar contradictorio porque eran muy conocidas sus tesis abandonistas. Antes se ha mencionado la propuesta de permuta Ceuta por Gibraltar, que le ocasionó más de un sinsabor profesional. Sin embargo, Primo de Rivera sí que apostaba por acabar con todo el ambiente responsabilista y además en él era muy palpable el rechazo hacia la clase política y estos sentimientos ambos eran compartidos por la oficialidad africanista. En cuanto a la estrategia a seguir en Marruecos, en su manifiesto a la nación dijo Primo que quería para la zona de influencia una solución pronta, digna y sensata. Es lo que los historiadores han llamado pragmatismo estratégico. Ante la imposibilidad de retirar a España de sus compromisos internacionales, eso era una entelequia, nadie se lo iba a consentir, intentó optar por la negociación de la paz tanto con el rey suní como con Abdelkrim. Evidentemente, ninguna de estas decisiones contó con el beneplácito de los africanistas. Aparentemente, en el corto plazo,
se impuso la voluntad diplomática del dictador, que consiguió renovar en octubre del 23 ese pacto, ese compromiso de colaboración con el rey Suni. En el largo plazo las cosas son distintas. Ahí se van a llevar el gato al agua los africanistas, y lo intento explicar ahora. En la región oriental se estaba manteniendo una posición a la defensiva. Y eso no le gustaba, como digo, a los africanistas. Es muy conocido el incidente del 19 de julio del 24 en Bentiep, cuando en una cena de gala que la Legión ofreció al dictador, únicamente se le ofrecieron platos compuestos a base de huevo, y cuando él preguntó el porqué de tan curioso menú, Franco, bueno, las versiones varían, al parecer le respondió que los que permanecían en Marruecos estaban sobrados de hombría y le entregaban los huevos a quien no tenía esa hombría. Aún así, él continuó con sus planes. Quería confiar en la vía diplomática, pero claro, es que Abdelkrim no era el rey Suni, Abdelkrim era harina de otro costal. Los Beni Urriaga habían sido históricamente gentes muy belicosas, pero su agresividad se incrementó notablemente en el 24. De hecho, eso condujo a que directamente Primo asumiera la alta comisaría en octubre del 24. Los hostigamientos en la zona occidental por parte del Geriro, que era su nuevo lugarteniente, se habían hecho muy habituales y habían costado a los españoles más de un disgusto. El cerco sobre Covadarsa en junio, el aniquilamiento de Taz a finales de agosto. Abdelkrim lo que quería era granjearse apoyos para su naciente República del Rif, dotada de un ejército fuerte, de una cierta solidez administrativa. Él no era un guerrero nato, pero sí había aprendido a vivir de y por la guerra. Necesitaba victorias para preservar su autoridad y requería de un espacio vital. Como se sentía muy constreñido en la zona oriental porque la campaña del desquite había llevado a incrementar las tropas, el despliegue, etc., la única opción que le quedaba era expandirse a la zona occidental. Su objetivo primordial era acabar primero con el rey Suni y después ya se vería a ver qué hacía con los franceses. Así las cosas, a comienzos de septiembre del 24, Chauen se hallaba completamente aislada y fue necesario un mes de muchísimos combates para poder restablecer su comunicación con Tetuán. En estas circunstancias, Primo lo que hizo fue improvisar un semiabandono o una semiocupación, depende de cómo se mire. A mí siempre me ha llamado la atención porque hablamos de semiabandono o no, de semiocupación. En todo caso, lo que está haciendo es un giro estratégico del abandonismo al semiabandono, semiocupación, y al final a lo bestia, a lucemas. Pero entre medias ocurren muchas cosas. En cualquier caso, la línea de Estella lo que hacía era adaptarse a los imperativos del momento, retirar tropas, evitar gastos, evitar muertes en un momento de máxima acometividad de los rifeños. El establecimiento de la línea Estella supuso en la zona occidental el desmantelamiento de unas 300 posiciones, muchas de ellas es cierto que estaban en una situación muy precaria, y lo que se hizo fue erigir una sólida línea defensiva que unía Ceuta, Tetuán, Alcázar-Quibir y que también garantizaba en el futuro la posibilidad de construir una vía férrea que comunicase Tánger con Casablanca. Eso era un compromiso internacional. Aquí se ve, a ver si lo puedo marcar. No se ve el puntero, pero bueno, la línea de Chauen sería, me levanto un momentito, esto de aquí, con una bolsa rebelde en Yebala, pero bueno, muy complicado. El repliegue halló el apoyo decidido de la prensa porque entendían que era un sistema de ocupación razonable, que demandaba menos sacrificios, pero ni los africanistas lo entendieron, ni por supuesto Gran Bretaña, que temía que Francia se abalanzase sobre la zona que anteriormente ocupaba España. Antes se hablaba de la posibilidad de abandonar Ceuta y Melilla y de qué potencia ocuparía esa zona, que lo tenían muy claro, era Francia.
Hoy en día muchos historiadores también consideran, por ejemplo Fontenla, que la construcción de la línea Estella fue un inmenso error. Se habla de operación descabellada, heterodoxa, peligrosa. ¿Por qué? Porque era un absoluto peligro, una irresponsabilidad retirarse cuando el enemigo estaba muy crecido, como era el caso, y además teniendo que operar en un territorio abrupto, con caminos embarrados, estamos hablando de septiembre, octubre, y además, mientras Primo de Rivera no se privaba de hacer declaraciones estrambóticas e indiscretas a la prensa, que también comprometían a la suerte de la tropa. En el plazo inmediato ni se redujeron las tropas ni se redujeron los gastos, aunque tampoco es nada fácil fijar las cifras de bajas de Schauen, varían muchísimos. Los rifeños, convencidos de que este retroceso era una manifestación de debilidad, llegaron hasta las puertas de Ceuta, bombardearon Tetuán, apresaron a Raisuni, que murió poquito después. En el largo plazo, sin embargo, no está tan claro que este repliegue fuese un error. Y digo esto porque al abandonar muchas posiciones en la región occidental, la tropa tenía menos responsabilidades y, tal y como luego confesó Godet, encontró el momento de perfeccionar su instrucción, su entrenamiento, y fueron las tropas de la comandancia de Ceuta las que llevaron el mayor peso de la operación de Alhucemas. En cualquier caso, en el corto plazo no se había remediado nada, más dinero, más hombres, pérdida de posiciones que había costado mucha sangre ocupar, había que cambiar. Así que había que buscar una nueva estrategia y esta fue la del desembarco de Alhucemas y la ocupación de Asder. Primo, en definitiva, se convenció por la fuerza de los hechos de la pertinencia de esta operación. Los colaboradores de la revista de tropas coloniales venían insistiendo y presionando en este sentido desde hacía muchísimo tiempo. Y el impulso definitivo llegó tras el ataque rifeño sobre la línea de Louarga, que precipitó la colaboración hispano-francesa en un ambiente diplomático de muchísimo secretismo. El ataque que los rifeños protagonizaron sobre Louarga en abril del 25 fue espectacular y únicamente se fundamentaba en cortar las comunicaciones entre Fez y Taza. 5 arcas atacaron a los franceses en el territorio de los Beni-Zerual, comieron un territorio de unos 100 kilómetros hasta llegar a Fez, se adueñaron de 44 de las 66 posiciones que guarnecían la zona, que se dice pronto, y ocasionaron a los franceses unos 5.000 muertos. A riesgo de que resulte contradictorio, este ataque rifeño sobre los franceses constituyó todo un error estratégico porque precipitó que el gobierno de París virase del pacifismo al belicismo, lo que se tradujo en la sustitución del Lyoté por Pétain, y también porque además vulneró el principio militar de concentración de esfuerzos que hasta el momento los rifeños habían respetado. En cualquier caso, esta huida hacia adelante de Abdelkrim solo cabía entenderla como el reconocimiento de la doble importancia que el Valle de Louarga le reportaba. En primer lugar, porque constituía un inmenso granero necesario para el sostenimiento de su república, y en segundo lugar, porque también buscaba aplastar a los cabileños de Beni-Zerual que le estaban plantando cara. Una vez que tengo trazado este contexto, voy a meterme ya en el análisis del ideario de la revista de tropas coloniales respecto a Alhucemas hasta llegar al desembarco. La publicación se creó, como se nos ha dicho antes, con el absoluto convencimiento de que era fundamental mantener la presencia colonial de España en Marruecos. Por ello se denunciaba el desinterés de muchos escritores hacia este asunto y en el número fundacional Queipo escribía que él se sentía
obligado a intervenir en la resolución del problema marroquí. Más adelante dice, no sé si lo pueden leer más o menos, estoy un poco haciendo una lectura rápida del texto. Decía que la revista quería aportar su grano de arena para la formación de una doctrina que orientase a los militares, sobre todo, aunque no solo, en la solución de este problema. Mi PowerPoint es menos atractivo que el anterior porque lo he recargado de texto, pero es que yo creo que es la forma de ver las ideas de primera mano. El editorial de Queipo continuaba señalando que gracias a esta nueva publicación los oficiales podrían familiarizarse con la idiosincrasia del soldado colonial, entenderlo mejor y enseñarle a que no deberían considerar a los indígenas de esta zona como enemigos irreconciliables, y terminaba con una frase muy curiosa: odiar al enemigo como si debiera amársele algún día. Todo era extremo. Ahora, hasta el extremo odio, pero en el futuro hasta el extremo amor, porque la idea que prima al final es la idea de la civilización, y eso hay que hacerlo con implicación emocional, no se entiende de otro modo. Para Queipo, el mantenimiento de los derechos tradicionales de España en el norte de Marruecos eran elementos clave para la política, la economía e incluso para la preservación de la identidad nacional española. España no se entendía sin Marruecos. El propósito de la publicación era perseverar en la misión civilizadora encomendada, y ello requería, de modo absolutamente irrenunciable, una operación militar sanadora. Así lo manifestaba, por ejemplo, Goicoechea. Ese texto no lo he traído, pero lo leo en un pispás. Goicoechea escribía: es necesario llegar a Lucemas. Gran parte del público español desorientado y mal informado ve en ese nombre, a Lucemas, el símbolo de un programa conquistador y militarista. Querían distanciarse de esa imagen. Alhucemas era indispensable para la colonización efectiva del norte de Marruecos, en la medida en la que, por un lado, permitiría aplastar a Abdelkrim, el líder más rebelde, de más correaje de toda la historia del protectorado español en Marruecos, y también permitiría la unificación de las dos regiones asignadas en 1904. Sin embargo, las continuas vacilaciones de los políticos madrileños habían entorpecido esta labor. Eso era lo que seguía diciendo Goicoechea, y esta es una idea que se repite muchas veces en el 24 y en el 25. Basta de vacilaciones. Es uno de los discursos vertebradores de la revista. No lleva nada las contradicciones continuas entre el Ministerio de Estado y el Ministerio de Guerra. Son un cáncer. Otra idea fundamental de la publicación es el ataque feroz contra cualquier idea abandonista, absoluta incompresión. Y, por ejemplo, aquí lo podemos ver en un texto que escribe Maeztu. Ya se ha hablado antes de Maeztu, que sigue una evolución curiosamente antagónica de la de Unamuno, primero crítico con Maura, luego totalmente a favor de las tesis africanistas, exactamente lo contrario que hace Unamuno, primero a favor de Maura, luego pie de la cabeza de Alfonso XIII. Y aquí, bueno, pues hace una distinción entre guerras de conquista, como sería el caso de la guerra de Francia, la guerra de la independencia, guerra entre pueblos civilizados y cristianos, así habla de ella, mientras que las guerras coloniales son guerras del todo justas porque son contra pueblos de otra religión, inferiores, y tienen todo su sentido, pese a que sean caras. Hay que asumir el coste y punto pelota. El ejército, a tenor de estas palabras, se convertía en la columna de la nación. Y con una ideología muy similar encontramos pues, un texto de Franco que denunciaba: no es posible permanecer quietos desempeñando la eterna parodia de protectorado. Parodia de protectorado. Otra vez está en acuerdo con Unamuno. ¿Quién se lo iba a decir a él? El protectorado civil quedaba completamente desacreditado, y
De paso, el abandonismo de Primo, y esto es una idea muy, muy importante, el abandonismo de Primo no tenía cabida. Probablemente, quizás el dictador, para congraciarse con este colectivo, optó por derogar la normativa del 18 sobre promociones y ascensos, lo hizo en mayo del 24, es decir, contra la contrapropaganda actúa soltando cuerda, aflojando la cuerda, no actúa con la censura, actúa con manga ancha. Al poco tiempo fueron amnistiados Berenguer y Navarro por las responsabilidades de Anual y, por último, y ya si salto a abril del 25, se decreta el restablecimiento de las recompensas con el que se premiaba a las fuerzas de choque. En suma, el dictador sabía adaptarse a las circunstancias, era un improvisador nato, pero tenía una perspicacia y una inteligencia que hay que reconocerle, porque sabía que había llegado el momento de congraciarse con los africanistas, como antes decía. Desde estas premisas, la revista contó con la colaboración de militares muy destacados que siempre estuvieron persuadidos de la necesidad de retornar a la ofensiva y de poner fin a la perniciosa influencia de las juntas. Un ejemplo, pues vuelvo con Franco, que criticaba el africanismo previo, sobre todo lo criticaba porque subestimaba al combatiente rifeño y este error de percepción se podía pagar caro. Hablaba de que la guerra nos despierta de nuestro letargo. Luego dice, a medias del texto que ven ahí, moros harapientos, sin mando ni disciplina, en un país rocoso y pobre. He aquí la eterna cantinela. Y frente a esta cantinela subraya, la obra de España es obra de gigantes en Marruecos, es una guerra de asimilación. Hay que castigar sin despertar odios. El enemigo de hoy es aliado de mañana. Absolutamente premonitorio de lo que ocurriría luego en el 36, las tropas moras. Franco, en suma, era perfectamente consciente de que los rifeños eran temibles porque conocían a la perfección el terreno, porque dominaban tácticas guerrilleras y porque estaban muy bien organizados. Otro ejemplo significativo del pensamiento de la revista es el de Cándido Lovera, que fue uno de los más decididos partidarios de la colaboración hispano-francesa en lo militar, una cuestión que no era nada sencilla. Aquí hablaba, lo ven en la pantalla, de que tiene fe en el absoluto triunfo completo y ruidoso de las naciones protectoras. Si los franceses bloquean la frontera del sur del Rif y de Yebala y limpian Tánger y Uxda, todo podría resolverse en cuestión de medio año. Era optimista, pero confiando muchísimo en esa colaboración con Francia. En realidad se necesitaría bastante más que medio año para aplastar la rebelión rifeña, que de hecho no termina hasta el verano del 27. En cualquier caso, parece que cada vez estaba más y más definida la meta. La meta era Lucemas. En realidad este objetivo ya se había formulado en el 11, en el 13, en el 21, en el 22, nunca con éxito. Por uno u otro motivo, las operaciones quedaban suspendidas en el último momento. Lovera afirmaba que sin el dominio de Alhucemas sería imposible extender al territorio marroquí los beneficios derivados de las nuevas industrias y de una mayor ordenación fiscal. Otro cantar es que España pudiese presumir de eso, pero bueno. Ruiz Albéniz, por su parte, el médico cristiano, también cargaba contra la indecisión gubernamental y contra los periodistas porque habían extraviado a la opinión. Él decía que los periodistas le daban demasiada publicidad a las adversidades en Marruecos y que ello generaba ansiedad, que otras cosas totalmente distintas era lo que se hacía en Francia, en Inglaterra o en Alemania. El público solamente sabía lo que los estados mayores querían que supieran.
y terminaba con una exclamación: maravillosa esa discusión durante meses y meses y en plena campaña mantenida por los periódicos acerca de la conveniencia o improcedencia de la marcha sobre Alhucemas. No es algo discutible, es un dogma de fe y es urgente. Si nos atenemos a estas palabras, periodismo y patriotismo eran equiparables, no admitían de ningún modo discusión. El periodista Enrique Arqués, por su parte, periodista, escritor, a lo largo de varios jugosos artículos explicaba la significación de la bahía y de paso retrataba a Abdelkrim. Explicaba que su padre había mantenido muy buenas relaciones muy fluidas con Marina, con Jordana, luego con Aizpuru, pero que las cosas se torcieron coincidiendo con la Guerra Mundial y que ahora su hijo únicamente buscaba venganza y que los negocios mineros estaban detrás de esa arca de 500 hombres. Eran además estos negocios mineros la clave del poder de coacción que tenía sobre los cabileños vecinos, sobre Bocoya y Tensamán. Ante la amenaza militar española se había lanzado a la práctica de una guerra irregular de desgaste y desde febrero del 25 había incrementado además sus ataques sobre Luarga. Ante un enemigo común, pues solo restaba la opción de unir esfuerzos. Se imponía, por tanto, una visión pragmática para la solución del problema marroquí, pero como ya he dicho antes y ahora insisto en ello, quedaban todavía mucho espacio para las recriminaciones, porque las heridas entre Francia y España a raíz del mantenimiento en común de este protectorado eran muchas las acusaciones sobre la actuación española en la Primera Guerra Mundial, por nuestra parte las acusaciones sobre la práctica del contrabando desde el sur, desde Tánger. Eran unas relaciones muy envenenadas y unas relaciones que dan de sí para una tesis doctoral sobre la forja del nacionalismo en estos años y sobre lo que es la francofobia y la hispanofobia, porque hubo mucho de esto. Este señor RG, al que no he conseguido identificar y lo tenemos pendiente, hablaba en este sentido, escribía en este sentido, que estaba muy sorprendido de la rapidísima mutación de la actuación, del sentir de la opinión pública francesa, porque parecía que de pronto se había evaporado ese odio, ese resquemor ante los españoles, una vez que habían probado cuál era la fuerza de los rifeños. Ya no cabía burlarse que es incompetentes estos españoles, que si menudas faltas de disciplina. No, es que era un combatiente feroz y había que organizarse. Franco tampoco dejaba pasar la ocasión de reprochar a Francia, me ha quedado muy pequeñito la letra, de reprochar a Francia la protección otorgada a los contrabandistas y equiparaba el ataque sobre el Guarga con nuestro anual. Volvía una vez más, es una idea que recalca muchas veces el futuro dictador, volvía a incidir en la pertinencia de revalorizar las capacidades del combatiente rifeño. Aquí dice: la historia se repite, los sucesos que un día impresionaron al mundo presentándose nuestras dificultades y contratiempos en el Rif como fracasos en una guerra contra un enemigo mal armado, sin mando ni cohesión, hoy adquieren su valor real. Es decir, es un enemigo que sí está armado, que sí obedece a un mando y que sí está cohesionado. Cuidado con ellos. Como cabía imaginar, llegados a septiembre, la revista efectúa un enorme despliegue fotográfico para celebrar el desembarco en la bahía. Su sueño, el sometimiento de Abdelkrim, parecía de día en día más próximo, aunque en realidad se haría desear todavía un mes largo. La revista acompañaba el número de septiembre con una vista aérea del Peñón. También tienen aquí un croquis de la playa de Cebadilla, de la cala de Ixdaín, también una fotografía aérea. Hay varias imágenes en el número de septiembre. Y el relato de Franco, que fue el primero que contenía la revista sobre la operación, era todo un
Aplauso hacia las tropas. Habla del continuo entrenamiento, de los repetidos simulacros, de una detenida instrucción y luego al final menciona la previsión de los transportes y sus contingencias. Un cálculo apropiado de la acción enemiga y de las resistencias que hemos de vencer. Un plano director de fuegos y enlaces y la cuidada moral de las tropas serán base firme de la victoriosa jornada de Alhucemas. Los a ver si me sale la palabra, posteriores presentaron a Franco como el gran protagonista de Alhucemas, pero lo cierto es que él fue un ejecutor muy eficaz, porque es cierto, tuvo que improvisar y lo hizo con eficacia en el momento clave, cuando las CAE se quedaron embarradas y no podían acercarse más a la costa y tuvieron que salir a nado con el armamento sobre los brazos y el agua al cuello. Pero Franco no deja de ser un ejecutor. Hay más personas importantes por encima. El mérito político se lo atribuyó Primo, el mérito militar se lo atribuyeron a medias Sanjurjo, Despujol, que era el jefe de Estado Mayor. Y para mí una figura clave es Leopoldo de Saromarín, porque estaba al frente de la columna de Ceuta, la que comenté antes, que por haber quedado libre de responsabilidades después del repliegue de Schauen, fue la que pudo afinar su entrenamiento con muchos ejercicios en junio, en julio. Alhucemas además sentó doctrina en cuanto a cuestiones logísticas, la estiva. Desde este momento y para desembarcos posteriores se decidió que no era inteligente cargar toda una mercancía en un buque, otro tipo de mercancía en otro buque. Es decir, aquí ponemos medicamentos, aquí ponemos balas, aquí ponemos cañones. No, todas las embarcaciones tienen que tener un poquito de cada cosa, porque en caso de que haya una pérdida en combate, no se pierde todo el material. Eso sentó doctrina. Ahora lo vemos como una cosa muy lógica y muy sencilla, pero en su momento no se vio. Y lo mismo pasó con el plan director de fuegos, que ya se había aprobado en Alcázar-Quibir en marzo del 25, pero era con unas particiones enormes y no dio resultado. Hubo problemas de muertes por fuego amigo, por fuego fratricida. Y aquí se intentó eso solucionar. Y el que estuvo detrás en muchos casos fue Saro y su jefe de Estado Mayor, Santiago, ¿cómo se llamaba? Santiago Guerrero. No me venía el nombre. Franco escribía esto, luego continuaba explicando todas las operaciones hasta octubre. Pero más que por sus minuciosas descripciones, el interés de su escrito residía en que se apostaba por un ejército extremadamente tecnificado, que ya no se parecía en nada, por ejemplo, al ejército que se había desplazado a Casablanca en 1907. Entre medias, en estos apenas 20 años, el ejército español expedicionario en Marruecos había cambiado sustancialmente. Enrique del Castillo, por su parte, al mismo tiempo en este número también daba amplia cuenta de lo que había ocurrido en Kudia Tahar, un ataque orquestado por Abdelkrim el 3 de septiembre, no se pudo solucionar hasta el 13, y que daba cumplida cuenta de que el líder rifeño leía mucho y muy bien la prensa peninsular, sabía lo que se le venía encima, intentó planificar este contraataque para evitar el desembarco, aunque no lo consiguió. Con el paso de las semanas cundiría cierto desaliento, cierta impaciencia entre la tropa. Los avances fueron muy lentos porque siempre tuvieron el problema del agua. Como no tenían agua potable en un principio, tardaron bastante en dotarse de agua, dependían de los aljibes de los buques, se decidió
al hilo de esta contingencia, no había agua, se decidió no desembarcar ganado y sin ganado tampoco había facilidades para los desplazamientos, para los transportes, así que el primer salto territorial tuvo que esperar hasta el 23 de septiembre, luego hasta el 1 y el 2 de octubre. Es lógico que cundiese esta desazón. En cualquier caso, los artículos incidían en el progresivo desarme, en la importancia de someter la retaguardia, una lección que Franco llevaría bien aprendida de cara a la guerra civil, y el veredicto era finalmente positivo, en pluma de Lovera, a principios de 1926, escribía: merced al esfuerzo realizado en 1925, nace el año 1926 preñado de halagadoras promesas. Muy optimista porque, como digo, el conflicto marroquí todavía tardaría en solventarse, pero en cualquier caso a Primo de Rivera le sirvió y le bastó para afianzarse en el poder. Y con esto y un bizcocho, pues he terminado. Me he ajustado al tiempo y eso que empecé tarde. Muchas gracias, María, por tu aportación enriquecedora. Hay un texto de Franco que me parece especialmente interesante, que lo has traído a colación, pues yo he examinado los primeros 6 meses, como voy a hacer mañana en la revista, y que me parece interesante porque lo has estado desmenuzando, concretamente el texto Los mandos, de enero del 24, que es programático, y entonces has ido analizando, pero ha llegado un punto en que no has seguido, también por exigencias de tiempo, ¿no? Y has dejado, yo creo, uno de los aspectos más interesantes. Lo conozco bien, o sea que no hace falta, pero bueno, si lo tienes ahí. El enemigo de hoy es el aliado de mañana, dices. Entonces, a mí lo que me parece más interesante es el pragmatismo de Franco en este texto, cuando dice el pragmatismo, la ideología que desprende, dice: en lucha con la religión, el fanatismo. Entonces, claro, qué contradicción más grande, ¿no? Porque en lucha con la religión, el fanatismo, cuando acaba de decir lo que acaba de decir, y tú lo has señalado, y esto que aparece, y me llamó la atención en el primer número de la revista Tropas Coloniales, hay un texto del ABC del año 34, donde él, el año 34, sigue insistiendo en lo mismo. Es decir, ideológicamente me parece que son elementos que hay que tener en cuenta para analizar ideológicamente cómo todo evoluciona hacia la guerra civil y cómo, pues claramente, esto cambia radicalmente, ¿no? O sea, me parecen que son joyas, ¿no? Que hay que desbrozar al margen de Alucemas. Más que una pregunta, es un comentario. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí lo que me llama la atención, y también se lo digo, es la seguridad que tiene Franco en sus ideas, en su pensamiento. Muchas de las cosas que dice en los años 20 y que aprende las mantiene en el 36 y en adelante. Y es de los pocos que habla clarísimamente en esta época. Bueno, también hay algunos escritores en El Debate, en ABC, en prensa conservadora o muy conservadora, habla de una guerra de religión, pero ese no fue en absoluto el discurso dominante de los años 20. En los años 20, aunque haya un trasfondo de guerra de religión, públicamente al menos no se reconoce, porque eso de imponer la civilización no casa con volver a la época de las cruzadas. Está ahí solapado, pero que lo expliciten en los años 20, no muchos. Y Franco es uno de ellos. Otra idea. No le respondo porque no me ha preguntado, pero yo también le doy otra idea. Haciendo referencia exactamente a Lucema, sino a
hay, no obstante, bastantes colaboradores de la revista que mantienen la superioridad civilizatoria, ¿no? como un elemento central de la intervención en Marruecos, aunque otros son bastante más... Bueno, tenemos a Gil Benoumeya, que termina hablando del discurso de la hermandad hispano-marroquí, etcétera, etcétera. Pero bueno, que bastantes de ellos, en el trasfondo, si uno los lee con cierto detenimiento, están manteniendo con toda claridad la superioridad civilizatoria y la necesidad de transmitir esa civilización a los indígenas, ¿no? En definitiva. Darwinismo social. Quien no crece perece. La ideología que arrasa en el siglo XIX y a caballo con el siglo XX. Darwinismo social. Puro y duro. Buenas tardes. Enhorabuena por tu exposición. Yo tengo varias preguntas. La primera, ¿tú crees que esa frase de Franco en ese artículo, lo has puesto antes? Bueno, está el tema de moros harapientos, que bueno, es un poco lo que parece ser que es el concepto de denigración del moro, ¿eh? Moros harapientos, moros volátiles, moros traidores. Esto es una constante en una idea, no solamente tú, es una escuela que hay que defiende que parece ser que el ejército de África despreciaba al moro. Eso es discutible. Era una norma, moros animalizados. Hay un libro, un catálogo precioso, sí, el de Eloy Martín Corrales, la animalización del enemigo permite, todo vale en la guerra. No hay... La guerra es algo cruento, muy cruento, y en la guerra lo más fácil que te pase es que te maten. Eso pasa en la guerra, ¿eh? No trivialicemos. Mira lo que está pasando en Ucrania, tal. Las cosas, o sea, la guerra es una cosa muy seria y lamentablemente pasan estas cosas que son malas, ¿no? Pero estamos hablando de la revista de tropas coloniales, ¿eh? Y bueno, hay algunos artículos por ahí que ese punto de vista de denigración del moro, que después se habla también de... son a lo mejor otros autores y tal. Y mi pregunta es, ¿tú crees realmente que esa frase que dice, que la tienes puesta ahí, ¿no? La has comentado, es que no la veo ahora... el enemigo de hoy es el aliado del mañana. Ya, tú al hablar del aliado del mañana lo asocias con las fuerzas irregulares que entraron en la península con el convoy, los aviones, y que ¿lo asocias con eso? Lo asocio porque juzgo la historia desde la barrera. Evidentemente él no era Nostradamus, pero creo que tenía en mente pues un ejército similar al británico, donde las tropas eran incorporadas al ejército metropolitano. Sí, creo que tenía ese modelo en mente. Vamos a ver, que los ejércitos coloniales franceses... También, senegaleses, argelinos... Siempre han ido... bueno, y por supuesto los escoceses y todo... No es una excepción, ¿no? No, eso está claro. Que el ejército, vamos a ver, se crea regulares en 1911 y la Legión en 1920, en parte un poco como intentar minimizar también las bajas de soldados de recluta y modernizar de alguna manera, ¿no? el ejército, y hacer, bueno, meter gente que a lo mejor en la idiosincrasia y conocían la lengua, la religión de ese elemento que había que penetrar políticamente, pero no puede ser, y militarmente, eso está claro. Y que eso se quedó y que sigue hoy en día. Aquí tenemos el grupo regular en la Legión y sigue. Yo insisto, ese aliado del mañana, ¿tú crees que el autor que está escribiendo? Pues, yo te pregunto, esto se puede someter perfectamente a cualquier... Después en la cena lo discutimos. ¿Tú crees que ahí... Lo podemos interpretar de cualquier manera, está haciendo una bola de que en el 36 se va a montar lo que se va a montar y que tenemos que tener ahí una fuerza, según Paul Preston, Balfour, que son terriblemente brutales, digo. Él no sabía el futuro, eso evidentemente él no lo sabía, y de hecho fue de los últimos oficiales que se sumó al golpe del 36, hubo que convencerlo, no lo sabía, no era Nostradamus.
pero alguna idea de integración de soldados coloniales en la metrópoli algo tenía en mente, Claro, no un claro, golpe, evidentemente, claro. eso no creo que lo supiese. ¿Cómo vas a ver eso en el 24? Claro, pues eso es interesante. Claro, en ese sentido, la incorporación de soldados indígenas, que no es indígena, fuerzas de choque, legionarios, posiblemente sería una modernización del ejército. Era la pregunta que te quería hacer. Muchísimas gracias. ¿A usted? Ahora hay avalancha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu ponencia. Ha estado muy bien. Referente a este texto concreto, yo creo que hay que entender. El general Franco es una persona que mejor conoce a las tropas, que mejor conoce a los moros, los conoce muy bien, los comprende muy bien, y por eso creo que no hay que sacar de contexto lo que dice ese texto. Es decir, él, por un lado, es una persona, como tú bien has dicho, muy pragmática. Franco es muy pragmático, y lo que está diciendo en ese texto, por un lado, está dando un motivo para la lucha, en este caso un motivo religioso de combatir contra tal, pero por otro lado dice, hay que castigar sin despertar odios. Es decir, él conoce muy bien la naturaleza del moro, sabe que hay que ser firme con él, y por eso tiene esa postura. Y luego, además, ya independientemente de lo que luego pasara en la guerra y demás, él lo conoce muy bien, y de hecho, durante el régimen de Franco, durante la dictadura, el trato que tiene hacia los moros del protectorado no tiene nada que ver con el que hace Francia con sus territorios, nada que ver. No se mete en cuestiones religiosas, mantiene las clases, las escuelas en dialectal y en árabe. Es decir, no hace esa labor que pensábamos que iba a ser brutal. Todo lo contrario. Asimila, sabe lo que tiene que respetar, sabe que tiene que respetar ciertas formas culturales de los marroquíes, y lo hace. Y de hecho, bueno, ahí tenemos un ejemplo fantástico, la mezquita de Muley, que hay una placa, es decir, esa mezquita que se inaugura en tiempos... Es decir, una mezquita en España que se inaugura en tiempos de Franco, dentro de Ceuta. Es decir, yo creo que hay que ver un poco ese contexto. Es decir, Franco es un militar que conoce muy bien el terreno, que conoce muy bien Marruecos, es un guerrero nato en ese sentido, y conoce muy bien a la gente que tiene enfrente. Sabe que son fieros, que son duros, y por eso dice que esa frase es fundamental. Hay que castigar sin despertar odios. Porque sabe que en algún momento futuro, evidentemente, cuando acabe esa guerra, que tiene que acabar en un momento, pues va a necesitar que el español no sea visto como un ocupador que ha liquidado la cultura de ese pueblo, ¿no? Creo que es una idea. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con usted. La niña bonita fue Marruecos para Franco, sí. Yo quería intervenir al hilo de la frase. Yo cuando dice... En este enero del 24, el enemigo de hoy es aliado de mañana, vamos a ver. Raisuni, es que claro, no tenía en absoluto la idea de lo que iba a pasar en el 36. Lo que está queriendo decir es, por ejemplo, Raisuni en el 22, en el verano del 22 creo, que había sido el enemigo tal, bueno, pues hace un pacto, que no es sumisión, que es distinto, hace un pacto con España. Estamos muy cerca, es decir, están continuamente cambiando adictos, no adictos, las arcas, tal y cual. Ahora, al hilo de la intervención tuya, claro, por eso a mí lo que más me interesa de este texto, francamente, es no lo de los moros harapientos, que lo considero, bueno, pues una frase a lo mejor poco afortunada, pero vamos, en un contexto determinado se entiende. O sea, yo no creo que haya que sacarla de contexto. Pero lo de en lucha con la religión, el fanatismo, es que lo vuelvo a repetir en el ABC en el año 34. Y luego, como tú bien has subrayado, resulta que, bueno, es absolutamente respetuoso con la religión y tal, pero es pragmatismo. Ahí voy. O sea, a mí lo que más me interesa de este texto es ese tema. Lo demás me parece, francamente, que no se puede pensar en absoluto que tuviera en mente el aliado de mañana como los regulares. No me parece que se pueda interpretar eso, francamente. Lo de que, bueno, pudieran entrar en un ejército colonial, bueno, sí, pero hasta ahí, ¿no?
Y luego lo de los moros, pues lo considero francamente que no se puede sacar de contexto, porque es que entonces no vamos a entender mucho, ¿no? Nada más. No sé si... Hay que tener en cuenta un pensamiento que recorrió prácticamente a todos nuestros militares africanistas, y es la posible idea, en algún momento, no sabemos, el 24 es muy... Está claro que no se puede estar refiriendo a la guerra civil, porque en 1924 hay un dictador, todo sonríe a su idiosincrasia política y no parece que sea en eso en lo que está pensando, ¿no? Pero sí es verdad que sí lo pensará en el momento de la guerra mundial, que aquella idea que todos tenían de hacer frente a Francia en algún momento dado, incluso chocar colonialmente con Francia, y de luego tener aliados como estos no sería una mala opción, ¿no? Incluso ahí habla en lucha con la religión, después va a emplear la religión. Su manera de captar gente para la guerra civil básicamente es la religión, de atraerlos a través de la engañifa de la religión y tal. Aparte también, ahí Franco prácticamente es un teniente coronel. Va a ascender muy rápido después, pero es un teniente coronel todavía. Y fundamentalmente, además, toda su carrera militar, como la mayoría de la zona occidental, Sanjurjo y otros, tiene mucho que ver con un mando que que había caído ya en ese momento, en el 24 ha caído, es Berenguer. Berenguer es el gran mando militar de la mayor parte de los africanistas, luego hay algunos silvelistas, pero básicamente Berenguer, y él viene de esa escuela, de ese grupo de militares que tienen otra visión también en fin, un poco atropellado, pero yo creo que también en su cabeza podía rondar, digo, no en ese momento exacto, pero la idea de que en algún momento íbamos a chocar, como luego lo intentará durante la Guerra Mundial, sin éxito, ¿no? Sí. Nada que decir. No tengo nada que responder. Sí, María, otra cosa que ha salido a colación, el tema civilizador. Una pregunta que te hago. ¿Tú crees que la revista de Tropas Coloniales, como prensa, como publicación, es colonialista? Vamos a dejar al margen el militarismo, porque está claro que es una revista que podríamos considerar en parte militar privada, no es militar oficialista del Ministerio de Defensa, como puede ser la revista Ejército, una cosa de estas, ¿no? Vamos, al margen de eso, ¿tú qué opinas de lo que has leído? Que veo que te has leído. Yo creo que tiene dos almas y que están en un equilibrio inestable. También se mencionó antes que a partir del 27 la dinámica cambia. Hay militares y hay civiles, al margen de que dentro de los militares haya subgrupos. Pero hay dos grandes corrientes, que son los militares y los civiles. Los militares tienen prioridad antes de Alucemas y los civiles ahí están también presentes, escriben cosas de arquitectura, de arte, de geografía, etcétera, pero ganan muchísimo peso una vez que la situación militar se resuelve. Vamos a ver, dos almas. Vamos a ver, los militares tienen unos objetivos. O sea, la organización militar está condicionada por unos objetivos muy claros, usando unos medios, en Alucemas se ve claramente, ¿no? Y yo llego a mis objetivos como puedo, incluso hasta minimizando el coste, porque el tema militar muchas veces el coste hay que mirarlo, ¿no? Sí, es importantísimo. Para Primo era importantísimo. Los militares son eso. Ellos tienen un teatro de operaciones, unas guerras, tienen unos objetivos. Vale, eso nadie lo cuestiona. No esperemos que los militares estén hablando de otras cosas. Para eso están los civiles, ¿no?, que intervienen. Pero vuelvo a repetir la pregunta. ¿Tú ves a la revista con una finalidad o un pensamiento colonialista o civil? Es que está muy contrapuesto ese tema. O de civilización, civilizador, o protectora, civilizadora, o colonialista. Eso es una cosa que me interesa saber mucho tu opinión. Sí le veo esa vocación, pero más acentuada a partir del 27. Mucha gente define que lo de civilización es un mantra que para ocultar la ambición colonizadora. Los militares no son colonizadores, ¿eh? Los militares son
colonizador son la Cámara de Barcelona, la de Bilbao, la de Madrid, es donde el colonizador, el colono, es el negocio, es el militar realmente, militar conquista, Ya. el militar gana terreno. No le veo yo una vocación colonizadora al militar como tal. El militar dice, oiga, usted tiene que tener y ocupar esto. Se ocupa militarmente, se crea, pero colonizar, bueno, mejor, bueno, el militar puede hacer más cosas, evidentemente, ¿no? O sea, tú ves que sí puede tener ambas... Pues no veo ninguna contradicción en ello. Además, es que en España muchas veces los militares fueron los grandes gestores, porque no había un cuerpo burocrático. Los interventores eran Eso militares. Sí, eran militares, sí. Bueno, se intentó que también hubiese civiles, ¿eh? Pero al final... Salió un poco el tiro torcido. No salió el tiro torcido. Es que al final también está la eficiencia, la eficacia. Claro. O sea, Blanco y Zaga, que es el paradigma para mí del interventor militar, pero como Blanco y Zaga había muchos, ¿eh? Lo que pasa es que conocemos Blanco y Zaga por la suerte que tenemos que se han publicado sus carnets, sus trabajos. Pero es que hay muchos La última pregunta. ¿Tú qué opinas si se sabía árabe o no? El hecho de que estos tipos... Se chapurreaba. Sí, De tal modo que entenderse se entendían, de algún modo Pero el rústico. tema del árabe, porque siempre se critica, es que estos ni sabían árabe. El árabe debe ser muy difícil, yo no tengo ni idea Es que de árabe. formalmente no lo estudiaban, no estaban no. preparados para ello, chapurreaban el chelja, se enteraban y se entendían en el día a día, pero saber árabe son palabras Sí, pero- mayores. Pero es que se tiene un poco también, de lo que hay escrito ahora, es que no sabían ni árabe. Llevarían sus traductores, había muchos traductores, muchos truchimanes, y Berenguer, yo Berenguer lo he visto muchas veces con Cerdeira, que le está traduciendo por ejemplo, mi abuelo no tenía ni pajorel, no sabía árabe, no sabía inglés y francés, eso sí lo dominaba, pero árabe no sabía, pero sí tenía sus traductores. Entonces es otra cosa que te quería preguntar. Entre poco y nada, poquito, muy poquito. No, pero ¿cómo influía? Dificultaba muchísimo el entendimiento, las relaciones Bien, fluidas, eso está claro. Pero llevaban sus traductores. Eso... Yo creo que marcaba una diferencia cultural enorme, un distanciamiento en el día a día difícilmente salvable, Ya. me parece. Pero bueno, es opinable. Sí, vale, pues muchas gracias. ¿A usted? Es evidente, claramente evidente. Cuando perdemos Cuba, Filipinas y Puerto Rico, en la crisis del 98, hay un giro de la política internacional española que se había olvidado sus dos plataformas de penetración africana, Ceuta y Melilla, durante muchísimo tiempo, y de pronto se encuentra en un momento en que para ser alguien en el panorama internacional, aunque sea una mediana potencia, había que tener un trozo colonial en algún lado, se encuentra que está fuera del juego. ¿Y qué hace? Pues intentar... Luego, y el protectorado más que una justificación de una intervención colonial, tanto de Francia como de España, que además no pusieron fecha de terminación del protectorado, y en la propia política del protectorado, allí no se movía un papel si no lo avisaba el alto comisario. Es decir, teóricamente había un gobierno del Massen, pero el gobierno del Massen mandaba menos. Es decir, allí visaba el alto comisario y mandaba al alto comisario. Eso es una intervención típicamente colonial. Luego podemos discutir que se revistió de protectorado, todo lo que tú... Pero vamos, esto es una guerra colonial y sin duda hay una intervención colonial. Y luego, lo que decía antes, hubo algunos militares, más que civilistas, que intentaron volver a la vía política una vez que fracasa Berenguer después de Anual. Es Burguete. Ricardo Burguete es un caso clarísimo del odio de los africanistas. A Burguete lo funden, vamos, vivo. Que tenía muchas guerras personales con Berenguer, vamos, Claro, eso era no, un y mandato. El primero Gómez Jordana, que se pone al frente y lo machaca. Al Burguete lo machacan, le dicen civilistas, bueno, le dicen las perrerías del mundo, incluso a un militar muy importante, con muchas batallas a sus espaldas, que va a ser el asesor de Burguete, que es Alberto Castro Girona,
también hay un momento en que lo orillan, luego Castro vuelve, porque Castro es un gran militar, pero en ese momento lo machacan por ser precisamente el asesor de Burguete, porque todos los berenguelistas querían hacerle el vacío al pobre Burguete. Perdón. Ya está. ¿Alguna cosa más? Tenían muchas guerras de atrás Sí, por promociones, destinos, Berenguer y Burguete. Uf, agua y aceite. Pues muchas gracias por sus preguntas.